Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Así que le doy gracias al Señor por... Cuesta venir, no le digo que no. A veces cuesta, ¿no? Porque hay muchas cosas, pero el Señor es el único que puede darnos las fuerzas para poder estar todos los días aquí detrás de este micrófono. No es fácil, y sobre todo no es fácil tampoco hacer programas en vivo. Pero... hágalo, venga un día usted, hágalo usted y entonces después me dice qué le parece. Está invitado. De donde sea que es, está invitado. Amén. Así que le doy la bienvenida a todos los hermanos, hermanas, amigos, aquellos que quizás están oyendo hoy esta radio por primera vez. Y le pido por favor encarecidamente, mire, la mejor ayuda que puede darnos es en la oración y compartiendo, por favor, comparta Radio C4, comparta el canal en YouTube, se los pido encarecidamente, siempre son los mismos que comparten. Quisiera que todos compartieran, si pudieran ir, por ejemplo, a YouTube y escriben ahí Karina Guidi, Libre al Fin, y entonces se suscriben y comparten. Y si esto lo hicieran periódicamente, bueno, imagínense cuánto podría diseminarse la palabra del Señor, y más específicamente me refiero a este mensaje que es el mensaje de la cruz de Cristo. Amén. Que es lo que necesita imperiosamente, urgentemente la iglesia del Señor, porque si no se entiende esto, ¿sabe qué? Tristemente, hermanos, temo que muchos van a quedar por el camino. Escuche esto, muchos han quedado y van a quedar por el camino si este mensaje de la cruz del Señor Jesucristo no es oído, no es entendido, no es creído, en el que todo lo demás es despojado para abrazar únicamente la cruz de Jesús. Amén. Así que por favor les ruego eso. Si alguien tiene alguna pregunta para mí, si alguien tiene algún comentario para mí, o simplemente hablar, amén, puede contactarse conmigo sin ningún problema, ya sea por mi número de teléfono 239-333-6566, 239, código de área, 333-6566, por WhatsApp, por Messenger, por texto, como sea. Mi correo electrónico es Karina con K, Karina Guidi, G-U-I-D-I, Karina Guidi 71 @gmail.com. Amén. Gloria a Dios. Así que estoy esperando que se contacte conmigo, ¿sí? Voy a estar esperando eso. Seguimos estudiando el Evangelio según San Juan. Empezamos en el capítulo 20, la resurrección del Señor. Y vamos hoy directamente a comenzar con el capítulo 21. Dice así la palabra del Señor. Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos. Saben que hubieron muchas manifestaciones del Señor Jesús después de su resurrección. El otro día alguien me dice, no, si después que resurrección nadie lo vio. No, ¿y de dónde sacas tú que nadie lo vio? Hubieron muchas pruebas, muchas apariciones de Cristo. Lo vio María Magdalena, lo vieron los discípulos, los 10, los 11, después el resto de sus discípulos, más de 500. Aquellos 2 discípulos en el camino a Emaús. Hubieron muchas pruebas de la resurrección del Señor.
Después Jesús solamente apareció aparentemente a los que eran sus seguidores. Los creyentes eran los únicos que podían ver su cuerpo espiritual. Porque la verdad es que solamente va a ser visto el Señor, va a ser, se va a tener una revelación de Cristo. Aquellos que están queriendo, aquellos que están buscando, anhelando. Entonces dice que Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias, que es el mar de Galilea, y se manifestó de esta manera. Esta fue la cuarta aparición del Señor Jesús, por lo menos en el contexto en el contexto en el que estamos viendo en este tiempo específico, con respecto a sus grandes victorias, sobre todo los problemas de la vida. En este tiempo aquí es que el Señor se manifiesta una y otra vez, haciendo poderosos milagros, operando grandes señales aún después de su resurrección. Dice que estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Les dice Simón: voy a pescar. Vea estas palabras de Pedro. Dice, bueno, ya el Señor murió, resucitó, pero bueno, yo igual me voy a pescar. Aunque las Escrituras no están claras en esto, parece que esta expedición de ir a pescar no fue por recreación, sino más bien por la necesidad de ganarse la vida para sus familias. Sin embargo, un ministerio que se origina en la energía de la voluntad carnal es infructuoso, pero cuando está bajo el gobierno de la cabeza de la Iglesia, que es Cristo, producirá fruto abundante. Claro, las necesidades diarias apremiaron a Pedro y los demás también, en el que hay que salir a trabajar, hay que salir a ganarse el pan, hay que alimentar a nuestras familias, nosotros mismos. Y sí creo que fue así, que no fue por ir de pesca nomás, sino por una necesidad económica. Ahora, claro, se pueden hacer muchas cosas para poder obtener una entrada material, pero si no se tiene la dirección, la guía, la sabiduría del Señor, entonces, como dice aquí en el texto, es algo que no va a producir fruto. Entonces le dicen los discípulos, ¿no? Los demás, dice, nosotros también iremos contigo. Nosotros también vamos a acompañarte. Los otros 6 discípulos presentes allí que son mencionados, no nos dice dónde estaban los 4 restantes durante ese tiempo, pero dice que fueron y subieron en un barco. Y aquella noche no recogieron nada. Probablemente se refirió a uno de los barcos de Pedro y los hijos de Zebedeo, que usaron antes en su negocio previo de la pesca. Y ellos hacían esto para poder aumentar los ingresos, otra vez, no por recreación. Versículo 4. Y venida la mañana, es decir, habían empezado a pescar y pescaron durante toda la noche, no recogieron nada. Llega la mañana, Jesús se puso en la ribera. Este es el comienzo de una gran lección. Mas los discípulos no entendieron que era Jesús. No entendieron significa que no se dieron cuenta, no pudieron reconocer que era Cristo. Y les dijo, hijos, ¿tenéis algo de comer? Y esta pregunta tenía la intención de sacarlos de sí mismos, porque su preocupación en ese momento era solo en ganarse la vida para proveer para sus familias. ¿Tenéis algo de comer? Y respondieron, no. Es decir, hemos estado toda la noche aquí pescando y no hemos podido recoger ni un solo pez. Y él les dice, echad la red del lado derecho del barco y hallaréis. Imaginen qué serían sus pensamientos en cuanto a esta dirección del Señor, porque del lado izquierdo, del lado derecho, y entonces la echaron. Parece sugerir que Juan sospechaba que ese era el Señor, y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Echan la red del lado derecho, según el mandato del Señor,
y se les hacía difícil poder sacar la red de la cantidad de peces que habían sido recogidos. Esta aparición de Cristo se dirige al problema de la vida de la preocupación. Amén. A esto se refiere. Una preocupación por qué he de comer, qué he de vestir, cómo haré aquello y lo otro. Y entonces es solamente estar atento, porque el Señor está allí a la ribera, gloria sea el nombre del Señor, a una corta distancia. Pero debemos estar atentos a esa directiva, a esa dirección, a esa guía del Señor, en cuanto a qué es lo que debe ser hecho para que podamos tener nosotros fruto y fruto en abundancia. Entonces, aquel discípulo al cual amaba Jesús, Juan, dijo a Pedro, ¡es el Señor! Ya no tenía dudas que ese era el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque estaba desnudo. No significa que estaba desnudo, sino que él se había quitado su vestimenta externa y se quedó con su vestidura interna para que no se le ensuciara. Y se echó al mar, no para recoger la red, sino para llegar hacia donde estaba el Señor Jesús más rápido. Oh, gloria a Dios. A mí me encanta la personalidad de Pedro, ¿eh? Oh, sí. A mí me fascina este tipo de personalidad. Una vez se salió de la barca para caminar sobre el agua, y no por caminar sobre el agua, ese no era el propósito. El propósito no era, mírenme como yo también ando sobre el mar, no. Sino que el propósito era querer llegar hasta donde estaba Jesús. Y Pedro tenía ese deseo, estar cerca, llegar a donde estaba Jesús. Recuerden que después que él le negó esas 3 veces antes que cantó el gallo, oh Señor, dice la palabra que él le estaba siguiendo, pero de lejos. Ahora él ya no quería estar lejos, él quería estar cerca, y toda oportunidad que tuviera para poder correr a los brazos del Señor, él la tomaría. Y los otros discípulos vinieron con la barca porque no estaban lejos de tierra, sino como a unos 200 codos. Estaban como a menos de 1 cuadra de distancia de la orilla. Y estaban allí, dice, trayendo la red de peces. Representó una pesca fabulosa, la cual solo requirió unos cuantos minutos en comparación a todos los esfuerzos en la carne una noche entera. Y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas, es decir, una fogata y un pez encima de ellas y pan. Escuchen esto. Llegan a la orilla con la red con todos los peces y se encuentran con una fogata ahí, un pez encima y pan. El Señor Jesús, oh bendito sea su nombre. El Señor Jesús tenía preparada la comida, tenía preparado el desayuno para sus discípulos. ¿Está escuchando esto? Oh bendito sea su nombre. Oh, Él es el verdadero y más perfecto siervo. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. El que le lavó los pies a los discípulos y los secó con su toalla. El que derramó la sangre por cada uno de ellos. Alabado sea su nombre. Ahora estaba esperándoles después de una noche cansadísima, infructuosa, pero que finalmente por su poder y su palabra trae gran abundancia. Ahora está esperándoles con el desayuno allí a la orilla. ¿No es precioso esto, hermanos? El Señor Jesús adquirió estas provisiones. Este pez no vino de los peces que acababan de pescar. No. No eran los peces que estaban en esa red. ¿De dónde obtuvo el Señor Jesús estas provisiones? Y lo más seguro es que el Señor Jesús las obtuvo de manera milagrosa. Él pudo bien haber convertido una piedra en pan. Gloria al Señor. Aleluya, porque Él todo lo puede. Y aunque una vez
fue tentado a hacer esto cuando se encontraba en el desierto y Satanás le dice, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y el Señor Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Pero ahora Él no usó su deidad para realizar este tipo de milagros en ese momento para su propio beneficio, pero ahora sí, Él en su cuerpo glorificado, el Cristo resucitado para el beneficio de los demás. Él ahora puede muy bien hacer este milagro y creo que sí lo hizo. Un milagro. Y les dice Jesús, traed de los peces que acabáis de pescar. Y demuestra el hecho de que los pescados que Jesús había cocinado no eran de esa red. Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra llena de grandes peces. Esto quiere decir que cada uno de los peces que habían sido pescados eran de un tamaño mayor a lo que normalmente se habría pescado. Y los cuentan a cada uno de los peces. 153. El Espíritu Santo dio el número exacto de la cantidad de peces que habían sido pescados con un propósito, con un motivo, porque el Señor usaría a estos discípulos como pescadores de hombres, no de peces, por así decirlo, y en consecuencia el número dado de los pescados demuestra el hecho de que cada alma es preciosa en los ojos de Dios y en consecuencia el Señor es el que mantiene el registro, el número. El Señor mantiene exactamente el número de los redimidos. Gloria a Dios. Entonces vemos cómo son preciosas cada una de las almas y el Señor tiene una cuenta, tiene un número, tiene un registro de todos aquellos que entran en el reino de los cielos. Dice, y siendo tantos, la red no se rompió. Gloria a Dios, gloria a Dios. Recuerden que en otro pasaje de la pesca milagrosa, las redes se rompían, como muchas veces las redes se rompen. Es decir, la red de la vida, la red de los problemas, la red de tantas vicisitudes, circunstancias, se rompen las redes y perdemos un poco de toda esa provisión. Pero presenta un contraste de la pesca milagrosa en Lucas 5:6, donde la red se rompió. Simbólicamente quiere decir que la red se rompió esa vez porque el Espíritu Santo todavía no había venido. Pero ahora con la venida del Espíritu Santo, la red no se rompería. Gloria sea su nombre. Y les dice Jesús, venid y comed. Recuerden que el Señor había soplado sobre los discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. La red no se rompería más. Aleluya. Gloria sea su nombre. Venid y comed. Como de costumbre, Él funcionaba como siervo, aunque en su estado glorificado. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Desgraciadamente, muchos hoy en día se preguntan, perteneciente a ciertos fenómenos religiosos, ¿quién eres tú? Que significa que las señales del verdadero evangelio están poco presentes. Oh, cuán cierto es esto. A veces uno pregunta, a veces algunos predicadores dicen, ¿y este quién es? Porque lo que sea que está haciendo no es el evangelio de Cristo Jesús. Viene pues Jesús y toma el pan y les da, y asimismo del pez. El pan era simbólico de él mismo, ¿no? De su cuerpo, que había sido inmolado. Y el pescado, es decir, la carne, es simbólico de su palabra. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos habiendo resucitado de los muertos. Es decir, después de haber resucitado, esta es la tercera vez. La tercera vez a sus discípulos hay un poco más de discrepación en cuanto a cuántas veces Él se apareció, pero el hecho es que Él se le apareció a muchos después de su resurrección, antes de su ascensión. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, porque todo esto fue una lección objetiva,
Todo esto, la pesca milagrosa, la red, los peces, el Señor preparando esa comida, el conteo de los peces, todo eso fue una lección objetiva para los discípulos de Cristo. Esto fue un llamado. Esto es para llevarlos ahora a comprender la magnitud de la misión que el Señor había puesto en sus manos. Entonces, cuando hubieron comido, es decir, después de esta fogata, comen, el Señor Jesús tiene una conversación con Simón Pedro. Habían cuestiones que debían ser aún resueltas. Recuerden de la negación de Pedro. Y Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Esta pregunta se refiere a la jactancia de Pedro, justo antes de la crucifixión, donde él le decía: Señor, donde tú vayas yo iré. Y el Señor le dice: ¿me amas más que los demás discípulos? Y le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús usó el verbo griego ágape, que significa amor, lo cual quiere decir un amor ardiente, supremo, perfecto, desinteresado. Mientras que Pedro, cuando él responde y dice: sí, Señor, tú sabes que te amo, él utilizó el verbo griego phileo, que se refiere a sentir cariño, tener amistad, un afecto hacia otro. Y Jesús le responde: apacienta a mis ovejas. Se refiere a los nuevos convertidos, quienes necesitaban una atención especial y le serían confiados a Pedro como pastor para que pastoree a estas ovejas, a estos nuevos convertidos. Y le vuelve a decir por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esta pregunta muestra a Jesús omitiendo las palabras más que a esto. Sin embargo, él sigue usando la palabra griega fuerte, agape, para amor. Al omitir estas palabras, Jesús aleja de Pedro su actitud arrogante y le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Pedro continúa usando esta misma palabra griega para amor, phileo, como lo hizo la primera vez. No es que sea esto negativo, sino que es positivo. ¿Por qué? Porque él por fin se da cuenta que él no puede jactarse en la carne, que él no puede confiar en la carne. Porque antes le decía: estoy dispuesto a morir por ti, estoy dispuesto, no vayas, Señor, yo te acompañaré, yo iré, estaré contigo, no te dejaré. Cuando en realidad esa jactancia luego demostró ser en la carne. Y le dice: apacienta mis ovejas. Cristo usó esta palabra, se refiere ahora a los creyentes fuertes y maduros. En la primera vez, en realidad, el Señor Jesucristo dice: apacienta mis corderos, o sea, a aquellos nuevos convertidos. Luego dice: mis ovejas, lo cual está hablando de aquellos creyentes fuertes y maduros, pero que necesitan, por supuesto, corrección, instrucción. Versículo 17, le dice por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Jesús emplea ahora la palabra más débil, phileo, para amor, como Pedro la había estado usando. Entonces se entristeció Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Pedro comprende muy bien que Jesús mismo ahora estaba usando la palabra menor, inferior, en cuanto a este sentimiento del amor, la cual le indica algo a Pedro. Le dice: Señor, tú sabes todas las cosas. El apóstol Pedro ya se da cuenta que Jesús sabe todo acerca de él. Oh, bendito sea su nombre. El Señor sabe realmente cuál es el sentimiento que tenemos para con Él. Porque muchos le aman. Vemos que Pedro le amaba. Sí, claro que le amaba. Pero es que en el griego esta palabra, la palabra amor, es traducida como phileo, es traducida como agape, es traducida como eros, y son diferentes sentimientos del amor. El más sublime de todos, el más
desinteresado, es agape. Y ese es el tipo de amor de Dios, que se entrega total y completamente. Entonces, aquí Pedro entiende ahora que el Señor ya sabe que claro que Pedro le ama, pero el tipo de amor de Dios, agape, eso es algo que solamente puede ser producido por el Espíritu Santo. Entonces muchas veces sí, te amo, Señor, yo amo al Señor, pero dice, me aman, pero no obedecen mi palabra. ¿Entiende? Y ahora Pedro se da cuenta que el Señor sabe absolutamente todo de él, sabe lo que piensa, lo que hace, lo que siente. Pedro también sabía que el Señor había herido su corazón para poder entrenarle, equiparle, para que tuviera el honor supremo de pastorear a las ovejas. ¿Por qué? Porque para el Señor no hay nada más precioso que sus ovejas, las ovejas de su prado. Y entonces le dice, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Y con esta última vez que le dice apacienta mis ovejas, el Señor está expresando una confianza total y completa en Pedro para realizar este trabajo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías. El Señor pasa a darle una profecía a Pedro en relación a su vejez. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Se refiere cuando tú eras joven, cuando estabas fuerte. Mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Es decir, cuando tú seas viejo, entonces será otro el que te vestirá. El Señor predijo la fidelidad de Pedro hasta la muerte, la cual indudablemente le infundó aliento y fuerza a su corazón traspasado, y también prohibió a los otros discípulos de hacerle recordar desdeñosamente su cobardía anterior. Dice, y te llevará a donde no quiera. Se refiere al tiempo y el día distante cuando moriría. Le estaría diciendo, tú morirás de viejo. Versículo 19, y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Tertuliano y Eusebio dijeron que el apóstol, al enfrentarse con la muerte, prefirió la crucifixión con la cabeza hacia abajo por la súplica de que ser crucificado como fue crucificado el Señor Jesucristo era un honor demasiado grande para alguien que le había negado. Esto es lo que dice la historia, que Pedro, él murió por crucifixión y que en ese momento él dijo, quiero que me pongan de cabeza para abajo. Y dicho esto, le dice, sígueme. Después que le dijo esto, el Señor Jesucristo le dice a Pedro, sígueme. Con una sola palabra, el Señor corrige cada una de las faltas de Pedro y le instituye nuevamente en su misión. No es que le dijo, bueno, ahora tienes que volver a pasar los 3 años de instituto, ahora tú tienes que comenzar con el ABC, ahora tú tienes que volver a ir a hacer el encuentro de nuevo. No. Arrepentimiento, humildad. El Señor le instituye nuevamente en aquella misión que Él le había dado. Volviéndose Pedro ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús, que seguía. Y estaba hablando de Juan. Una vez más, aún tan pronto presenta la característica extraordinaria de Pedro de guiar en vez de seguir. Es difícil cambiar los viejos hábitos, porque Pedro era un líder. Eso es lo que él era, un líder. Y el que también se había recostado a su pecho en la cena y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Esta interrogante muestra a Juan que se refiere a sí mismo y nos vuelve la atención a la última cena. Así que Pedro vio a dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Pedro hace una pregunta que
provocó la reprensión del Señor. Cambiamos tan drásticamente nuestras actitudes en un momento muy espirituales y en otro momento siguiente muy carnales. ¿No? Pedro quería saber qué es lo que tú tienes para Juan. ¿Y qué de Juan? Porque Juan se recuesta en tu pecho. Juan, él es tu discípulo tan amado. ¿Qué de él? ¿Qué de este? Y le dice Jesús, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Es decir, no prestes atención qué es lo que yo estoy haciendo con el otro, qué es lo que yo tengo para el otro, sino tú simplemente mírame a mí y sígueme tú a mí. En efecto, Jesús declara a Pedro que no es un asunto suyo cuál será la voluntad de Dios para Juan. Sígueme tú. Y el pronombre tú es enfático. Y esta es una lección que debemos aprender, ¿no? Absolutamente todos en la iglesia. Esto no es para una gloria personal. La vida nuestra es para llevar gloria al Señor Jesucristo, para seguirle a Él, lo cual significa que tenemos que seguir nada más que a Él, y esto solo nos va a guardar y nos va a ocupar hasta un extremo que, si lo hacemos debidamente, no nos vamos a meter en los asuntos de los demás, sino que vamos a estar ocupados, amén, en nuestra propia relación con el Señor Jesucristo, con lo que ya tenemos bastante, ¿no le parece? Ya demasiado tiene el Espíritu Santo para hacer con cada uno de nosotros, para que nosotros estemos al pendiente de ver cómo vamos a arreglarle la vida al otro. Versículo 23. Salió entonces este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no había de morir, mas Jesús no le dijo, no morirá, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Vamos a dejar la explicación de este versículo y ya el final de este libro de Juan, con este capítulo 21, que es el último, tras la pausa. Así que quédense ahí, por favor. Aunque ande en el valle de la sombra, aunque ande en el valle de la muerte, yo no temeré, porque sé que estás conmigo. Yo no temeré, porque sé en quién he creído. Aunque ande en el valle de la sombra, aunque ande en el valle de la muerte, yo no temeré, porque sé que estás conmigo. Yo no temeré, porque sé en quién he creído. Tú peleas por mí, tú peleas por mí. Cuando ya no puedo más, cuando se acaban mis fuerzas, tú peleas por mí. Aunque ande en el valle de la sombra, aunque ande en el valle de la muerte, yo no temeré, porque sé que estás conmigo. Yo no temeré, porque sé en quién he creído. Tú peleas por mí, y tú peleas por mí. Cuando ya no puedo más,
fuerzas, tú peleas por mí. Tú peleas por mí. Y tú peleas por mí. Cuando ya no puedo más, cuando se acaban mis fuerzas, tú peleas por mí. Solo tú, Jesús, tú peleas por mí. Tú peleas por mí. Y tú peleas. Gloria sea al nombre del Señor. El Señor Jesús, Él pelea por nosotros realmente. Seguimos ya terminando el Evangelio según San Juan en este estudio, en este último capítulo 21. Vuelvo a leer este versículo 23. Dice, salió entonces este dicho, es decir, después de que Pedro le pregunta al Señor Jesús, ¿y qué de este? Es decir, refiriéndose a Juan, ¿qué es lo que sucederá con él? El Señor le dice, no, tú no te preocupes con lo que yo voy a hacer con Juan. Tú sígueme a mí, sígueme tú. Amén. De esto deducieron algo o pensaron algo los discípulos. Porque dice, salió entonces este dicho entre los hermanos que aquel discípulo, Juan, no había de morir. Mas Jesús no le dijo nada, que no moriría, sino él dijo que si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. O sea, los discípulos pensaron, malinterpretaron las palabras del Señor y creyeron que Juan no vería muerte hasta que el Señor Jesús volviera. Y no, en ninguna manera estaba diciendo esto. Ahora, sí, él fue el último de los discípulos en morir y él fue a quien el Señor Jesús le dio la revelación de los últimos hechos, de los últimos tiempos. Fue a Juan que el Señor Jesús. Por eso tenemos el libro de Revelación, que es la revelación del Señor Jesús. La revelación de Jesús fue dada a Juan en la isla de Patmos, en cuanto a todos los eventos futuros. Vamos a decir, espiritualmente, en cierta forma, él pudo ver por revelación lo que sucedería hasta el fin. Amén. Y esto es lo que en sí los discípulos malinterpretaron. Se refiere a Juan, que pone en claro lo que Jesús en efecto le había dicho, y Jesús en las palabras sí quiero, es decir, es él que dispone la vida humana y además revela su deidad, y Jesús vino a él en la isla de Patmos y le dio una gran revelación, lo cual clausuró el canon de las Escrituras. 24. Este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas. Este es el cierre de
de este evangelio, y entonces está diciendo ya en estas últimas palabras el testimonio mismo de Juan. Y por eso dice o sea, está hablando del mismo. Este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Él dice que su testimonio, está hablando en tercera persona, presenta a Juan como testigo ocular de todo lo que acaba de relatar. Y él dice, este discípulo, o sea, habla del mismo en tercera persona, quien escribió estas cosas, y verifica a Juan como el autor de este evangelio. Y sabemos que su testimonio es verdadero, verifica la inspiración del Espíritu Santo sobre estos relatos de los cuales nosotros describimos como el Evangelio según San Juan. 25 y último versículo. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada una por sí, ni aun en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria sea su nombre. Pero son tantas e incontables las cosas que el Señor Jesucristo ha hecho, que aunque no han sido escritas todas en libros, pero sí han sido escritas en cada corazón y en cada vida que ha sido transformada por su poder. Bendito sea su nombre, porque cada vida realmente que ha nacido de nuevo y que ha encontrado al Señor, o que más bien el Señor Jesús ha encontrado por su gracia, es un libro de testimonios de todo lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, ¿cierto? Por eso está hablando sin lugar a dudas de todos los muchos milagros, señales, prodigios que el Señor Jesús hizo. Y no se pudo registrar absolutamente todo en estos 4 evangelios. Si se hubiesen escrito cada uno de ellos, dice, ¿no? Facilita la creencia a la idea que Jesús había realizado muchísimos más milagros que no fueron registrados. Y por supuesto, no cabrían los libros en el mundo entero. Cristo es infinito, es insondable. Y la tierra finita, por lo tanto, la suposición del versículo es lo más razonable. Es imposible poder describir absolutamente todo de Cristo, por eso es que, oh, bendito sea su nombre, por eso es que Pablo dice, son tantas cosas las que hay que decir, hay mucho para hablar de Cristo, mucho para decir de Él. Y muchas veces hablamos tanto de tantas otras cosas, de tantos temas que no tienen ningún provecho, que no traen ninguna edificación para la vida. Se escriben tantos libros que no sirven para nada y aún se dicen ser cristianos, pero no traen ninguna edificación. Mucho hablar de experiencias personales, mucho hablar de nosotros mismos, cuando en realidad solamente deberíamos hablar de Cristo, de quien hay tanto, tanto, tanto para decir, tanto para hablar, porque Él es insondable en todos sus caminos. Alabado sea el nombre del Señor. Queridos hermanos, hermanas, no sé la verdad cuántos programas ha llevado este estudio, no los conté, no sé cuántos programas han sido, pero si hubiera alguien que aún no ha oído todos los programas, yo le recomiendo que vuelva al primero de todos y vaya entonces estudiando juntamente con nosotros la palabra de Dios. Vamos a seguir con otro libro, así como lo hemos hecho siempre aquí en la radio. Y cuando usted va al canal, a mi canal allí en YouTube, Karina Guidi, Libre al Fin, va a encontrar tanto material, hermano, tanto, es tanto lo que hay y todavía falta tanto para hacer. Hay mucho por preparar todavía, mucho por grabar, mucho por estudiar. Por eso quiero animarle, estudie las Sagradas Escrituras. Ese canal en YouTube, quiero que lo sepa, representa, Viviana me dice, ahora estoy viendo, 31 programas. Bueno, gracias Viviana. 31 programas son con el de hoy. Y ese canal en YouTube representa un seminario bíblico. Oiga esto, es gratis.
representa un seminario bíblico en el que continuamente se están descargando más y más programas y más estudios. Por favor, mire, hágalo. No hay nada que le va a traer más provecho. No estoy diciendo que me tiene que oír a mí, no es por mí el asunto. El asunto es por una edificación personal. Tómelo como su devocional diario, tómelo como su tiempo de estudio bíblico. Hágalo, se lo pido en el nombre del Señor, y hará gran bien para su vida espiritual y también para la vida espiritual de otro, porque cuanto más usted conoce la palabra del Señor, entonces no solamente el crecimiento personal, sino también la ministración y la palabra de verdad que usted puede estar trayéndole a otro. Amén. Contagiar a otros. Ayudar a que otros también vean, a que otros también crean, a que otros también sean dirigidos por el camino de la verdad. Y la verdad de Jesucristo y crucificado. Y este es el propósito de ese canal. También tiene muchísimas predicaciones que han sido dadas aquí en la iglesia. También tiene eso, tiene predicaciones, tiene estudios, tiene enseñanzas. Hasta profecía hay en medio de todos esos estudios. Y además de todo eso, están también en ese canal, yo creo que están en el mismo canal, todos los relatos de la hermana Cristina Herrera, de el príncipe de los predicadores de Charles Spurgeon. También tienen allí a Charles Spurgeon en todas esas, pero mire, predicaciones excepcionales que todo creyente debería oír y debería estudiar. Así que aproveche todo el material que hay, hermanos. No lo desvalorice, no lo eche por tierra, compártalo con otros. Oh, ayúdeme en eso, se lo ruego. Ayúdeme, por favor. Comparta el canal con otros. Comparta la radio con otros. Yo digo el canal porque justo está todo centralizado en el canal. Y comparta entonces el Centro Cristiano de Cape Coral y todo esto que se está haciendo. También le recomiendo la página de misiones. Usted va a Facebook y pone Misiones Centro Cristiano de Cape Coral. Y si usted compartiera esa página de misiones, usted no se imaginaría el beneficio que eso nos traería. Si usted nos ayudara, hermanos, en eso, se lo ruego encarecidamente, donde sea que usted se encuentre en el mundo, vaya a la página de Facebook de Misiones, Misiones Centro Cristiano de Cape Coral, y comparta esa página, comente, compártala con otros y también con estos estudios bíblicos. Así que le doy gracias por sus oraciones, gracias por acompañarnos a lo largo de estos 31 programas con el Evangelio según San Juan. Y vamos a pasar a otro libro poderosísimo de la Palabra de Dios. Ya que estamos acá siguiendo de Juan, vamos a pasar al libro de los Hechos con la ayuda del Señor aquí mismo. La verdad que me dan ganas de empezar ahora mismo, pero lo vamos a dejar para el próximo programa. Quédese con nosotros, avísele a alguien, estudiemos juntos la palabra de Dios. Vamos a estudiar un libro de gran poder y victoria. Amén. El gran libro de los Hechos de los Apóstoles, aunque más bien yo le llamaría los Hechos del Espíritu Santo. Los dejo hasta aquí y que el Señor les continúe bendiciendo con poder y gloria. Los amo. Dottie Rambo some time ago wrote a song that it blessed me the moment I heard it. John's going to help me on the courses. I had a lady right here in this city the other day. We sung it over television. Oh, it's been some months ago. But she said, Brother Swaggart, and I didn't know who she was, but of course the Lord knew. She said, you'll never know how much it blessed me. And I pray that it'll bless you tonight. I've never been this homesick before. Danny? Well, there's a light in the window, the table spread in splendor, someone standing by open door. I can see a crystal river
must be near forever. Never been this homesick before. I see the bright light shine. Now it's just about a home time, and I can see my Father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Lord, I've never been this homesick before. I can see the family gather, sweet faces all familiar. No one's old or feeble anymore. Oh, my lonesome heart, it's crying, gonna spread my wings for flying. Never been this homesick before. Sing it, John. Well, I see the bright light shine. Now it's just about a home time, and I can see my Father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Hallelujah. Lord, I've never been this homesick before. I see the bright light shine. The bright light. Now it's just about a home Well, it's time, just about home time. and I can see my Father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Yeah, Lord, I've never been this homesick before. Come on and sing the song, John. Well, I see the bright light shine. Now it's just about a home time, and I can see my Father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Yeah, Lord, I've never been this homesick before. Lord, I've never been this homesick Well, give the Lord a hand if you believe it. Come on, John, one more time. See the bright light shine. Now it's just about a home time, and I can see my Father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Lord, I've never been this homesick. Everybody clap your hands and sing it again. Well, I see the bright light
the Lord, praise the Lord. Hallelujah. 3 crosses stood at Calvary's hill. It was crucifixion day. The time had come to pay sin's debt, and death was the only way. A hammer and a soldier swing beat out redemption sound, and from those hands that heal the sick, the blood came streaming down. And from precious veins, the sinner's unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started crimson flood. And to one and to all who would heed this gospel call and waited liberty. And the truth, it remains and will never change. The blood still sets men free. There is no curse on old Golgotha like there was when he died. And the crowd has passed away that stood, watched him crucified. 2,000 years have come and gone since that day on Calvary. But the blood that flowed from God's own Son, it's still setting sinners free. And from precious veins, sinners' unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started red crimson blood. And to one and to all who would ever heed that gospel call, there waited liberty. And the truth, it remains and will never